correctos, vamos a hacer una papilla insípida en la que nadie dice nada, y además estamos tapando el sol con un dedo. Liliana Bloom ya trabaja en su siguiente novela, La vida de una asesina, con quien el lector se podrá identificar, mientras deja en las librerías la historia desgarradora cuyo título fue pronunciado originalmente por el pedófilo Humbert en Lolita de Vladimir Nabokov. Te quería. Era un monstruo pentápodo, pero te quería. Era despreciable y brutal y lascivo. Y cuánto puede imaginarse, más te amé, te amé. Y había momentos en que sabía todo cuanto sentías. Y saberlo era un infierno, pequeña mía. Hasta ahí esta referencia de Solo vemos el exterior, escritora Liliana Bloom, que nos presentan en esta síntesis magnífica, en esta entrevista que le hace el periódico Reforma a través de Samuel Adam, esta naturaleza humana que llevamos como miseria muchos de nosotros los mexicanos. Y cambio un poquito de canal en lo internacional. Escribe el domingo pasado Enrique Krause, que quise guardarlo y compartir con todos ustedes en Personas y Bienes. Acuérdense que estamos en el contexto internacional y nacional de las personas y sus bienes, la seguridad de ellas, y todos estos temas son ad hoc precisamente a este entorno. Y se llama Fin de Occidente. En su columna, Enrique Krause, vivimos ante una crisis grave y preocupante, pero no terminal. Y se pregunta, ¿será el fin de Occidente? Al menos 3 generaciones en Occidente, las nacidas después de la Segunda Guerra Mundial, creyeron que el fin de la Guerra Fría derivaría en triunfo pleno y definitivo de la libertad y la democracia. Algunos no fuimos tan lejos como para concordar con Francis Fukuyama cuando proclamó el fin de la historia, pero pensamos que la humanidad en efecto había dado un paso irreversible. Famous last words. Las expectativas se derrumbaron con la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. A la violentísima e imprevista irrupción de los viejos fanatismos religiosos siguió una ola bélica que desestabilizó todo el Medio Oriente, diseño artificial pero eficaz que databa de la Primera Guerra Mundial. Y desde entonces las sorpresas no han cesado. Otras corrientes de pensamiento y acción golpean el edificio institucional de Occidente. Son los fanatismos de la identidad nacional o étnica que creíamos superados. La explicación habitual que se ha dado a este vasto reacomodo es la de una reacción contra la globalización, una nueva rebelión de las masas lastimadas o desposeídas por la liberalización general de los bienes y servicios en todo el planeta. A ese factor sin duda real se aúna el rechazo que muchos sienten hacia la presencia de los migrantes llegados a los países más avanzados de Europa y América para protegerse de los cataclismos de la guerra o buscando construir un futuro, así fuese mínimo, para todos ellos y sus familias. Si esas tensiones fuesen solo religiosas, étnicas o nacionales, sería de suyo grave, pero, como todos sabemos, el cuadro se ha complicado inmensamente a raíz de la crisis económica que estalló en 2008, crisis que muchos atribuyen a la libertad, que consideran excesiva, de los mercados financieros. El nuevo flujo de la información además ha hecho consciente al público de un fenómeno tan antiguo como la historia, pero que ahora, con plena razón, nadie está dispuesto a tolerar: la corrupción de los gobernantes. Me he referido a la información y quizás se trata del epicentro del cambio. En estos años hizo su aparición un protagonista ubicuo: la conversión universal por la red. La revolución informática propició y sigue propiciando en este mismo instante nuevos desarrollos y una creatividad sin límite, pero el vértigo que produce tiene un efecto paradójico. Alienta una democracia directa sin las ventajas que el sistema tenía en la antigüedad: deliberación continua, y con su desventaja mayor, la reacción impulsiva, irracional, destructiva. Ese es el momento actual, muy cercano al pánico, y por eso no debería sorprender su consecuencia política, puestos a votar los ciudadanos, presos de la perplejidad que se acumula como una bola de nieve. No eligen la continuidad de las instituciones cuya historia desconocen, cuyo sentido menosprecia, sino a las figuras carismáticas que, como ha ocurrido desde tiempos inmemoriales, capitalizan el miedo y prometen la vuelta de un pasado mítico o la llegada de un futuro mesiánico, soluciones sencillas, inmediatas,
vengativas y justicieras a los vastos problemas de los hombres. En nuestra era de perplejidad, ningún país parece inmune a este desarrollo. El plebiscito democrático que votó el Brexit es casi tan sorprendente como la elección de Donald Trump en Estados Unidos. El populismo, que no es de derecha ni de izquierda, es el nuevo fantasma que recorre el mundo. Hay una fuga global de la racionalidad y aún de la fe en la verdad objetiva. Un pesimismo abismal padece el malestar de nuestro tiempo. En este trance no es casual que uno busque el eco de otros momentos crepusculares. El ocaso de la democracia ateniense, la decadencia de la República Romana, el fin del Renacimiento, la convulsa era revolucionaria que siguió al siglo de las luces, el misterioso estallido de la Primera Guerra Mundial, cuyas causas nunca han quedado claras porque el mundo europeo vivía una era sin precedentes de prosperidad, y sobre todo el derrumbe de la República de Weimar, incendiada literalmente por un demagogo con un poder destructor sin precedente en la historia universal. Es verdad, estamos ante una conjunción preocupante. El orden liberal parece hundirse y otro, aún sin rostro, pero autoritario y fanático, parece dibujarse y sin embargo profetizar el fin de Occidente, como ha ocurrido tantas veces. Es prematuro y probablemente falso. Nunca hay que subestimar el impulso natural del hombre a la libertad. El fin de Occidente, famous last words, famosas últimas palabras. Hasta aquí, mis queridos amigos. Acordémonos que en el contexto de las personas y sus bienes también están las ideas de las personas que expresan y manifiestan el entorno concreto de la violencia que vivimos y de la pérdida de las libertades y de las democracias que tanto nos han costado a la humanidad vidas, sangre, dolor, pasión y un denodado decrecimiento en nuestro ánimo y esperanza. Ana Berta Flores, te saludo con mucho gusto en Seguros. Carla Roth, mucho gusto en Periscope. Marcos Holguín, Luis Antonio Reyes Sotos. Estamos prácticamente rebasando los 15 minutos de nuestro trabajo. Jazz Roth, mucho gusto. Alex Fink, muchas gracias por seguirme. Qué bueno que estás con nosotros. Uriel Mendoza Acuña. Y me despido el programa. Ya salgo del aire en unos cuantos minutos para dar paso a las exequias de nuestra querida Tita aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el municipio de Zapopan, muy cerca de lo que es Plaza del Sol. Transmitimos para todos ustedes el día de hoy, jueves, en Personas y Bienes y Personas. No sin antes decirles que tenemos un trabajo que agradezco muchísimo. No te veo por ahí, mi querido Félix, te saludo hasta Acapulco, Guerrero, mi querida Rabiela. Seguramente estás, mi querido Javier del Mazo, por allá en las Estrangias, en Los Ángeles, California. Por allá saludo a mi querido y entrañable amigo y compañero Adrián Morán, mi compadre, por allá en el centro de la República, Celaya, Guanajuato, León, a todos los que me hacen el favor de ver, allá en la frontera también. 3 ingenieros, gracias mi querido Félix, paso la nota que amablemente me hiciste llegar acerca de la salud. Acuérdense que también en el entorno de las personas está el cuidado de su vida, el cuidado de su salud y por supuesto de sus bienes. 3 ingenieros de Baja California, son buenas noticias para los diabéticos de Baja California, inventaron una pulsera que mide la glucosa sin tener que pincharse. David tenía 8 años cuando veía que su abuela, enferma de diabetes, pinchaba cada día sus dedos para ver su glucosa. Desde entonces quería encontrar cómo evitar que mi abuelita y personas con diabetes sufrieran, recuerda. Pero fue hasta la maestría que con 2 compañeros creó la pulsera para que las personas no tengan que pincharse. David Sánchez, Iván y José unieron sus conocimientos en biología y electrónica para diseñar la pulsera. La pulsera mide la glucosa del líquido intersticial de la piel, que baña las células de todos los tejidos. La pulsera solo se coloca en la muñeca, se enciende y el resultado se envía al celular. Tiene un nivel de error similar al de un glucómetro tradicional y permite guardar los datos en el teléfono. Lo más difícil ha sido la aceptación de inversionistas. ¿No creen que puede medir la glucosa sin pincharse? Los inventores buscan donaciones para reducir el nivel de error y poder comercializar la pulsera. Ojalá que tengamos una opinión al respecto y que me la hagan saber en familiamexico.org o en chifarmando.com. Ya saben que estoy a sus órdenes. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes aquí, con mis primos, con toda la familia reunidos en Guadalajara, Jalisco, despidiendo a nuestra querida, amada Tita Gloria, viuda de Pedraza,
Que Dios la tenga en su gloria. Abrazo muy fuerte para todos ustedes, queridos primos, que son los dedos principales, pero todos en sí hemos tenido una terrible pérdida que lamentar y que pedir a Dios por su eterno descanso. Así sea. Me despido de ustedes como siempre, esperando el lunes verlos en El Guiso. Su amigo Armando Valencia se despide por el día de hoy. Hasta la próxima. ¡Chao! Gracias por acompañarme. Un fuerte abrazo a todos y feliz fin de semana.